podcast de la Fundación Basilio Paraíso, donde analizamos en profundidad los estudios que publicamos periódicamente con el objetivo de ofrecer una visión rigurosa de las cuestiones de actualidad que tienen un impacto relevante en el desarrollo socioeconómico de Aragón. Y si hay un tema que es de absoluta actualidad es la energía, que ya no es solo una cuestión local ni siquiera nacional, es debate central de nuestra época. La geopolítica mundial se juega hoy en buena medida en clave energética, como demuestra el conflicto de Oriente Medio y sus efectos inmediatos sobre los precios en toda Europa. En ese contexto, Aragón ocupa una posición que muy pocas regiones, incluso de Europa, pueden presumir, por su potencia renovable instalada y por generar más del doble de la electricidad que consume, se ha convertido en uno de los destinos más atractivos del continente para grandes inversiones en infraestructuras digitales e industriales intensivas en energía. Conscientes de ello, la Fundación Basilio Paraíso hemos elaborado un informe, por PwC con el patrocinio de Full Energía, titulado El punto de inflexión energético para Aragón. Y para hablar de este informe y sus conclusiones, contamos hoy con nosotros con Óscar Barrero, socio del sector energía de PwC, que, como digo, es la consultora que ha elaborado el informe. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos, Óscar, por compartir con nosotros las claves de un trabajo que, como veremos, va más allá incluso del balance energético, que nos habla en el fondo del momento y de las oportunidades que el sector ofrece para este desarrollo socioeconómico de Aragón. Bienvenido. Muchas gracias a ti y al equipo de PwC por este informe. Empezaríamos por el propio título, el punto de inflexión. A modo de resumen, ¿qué quiere decir esto del punto de inflexión para Aragón en el sector energético? Bueno, primero agradecer a la Fundación que nos haya dado la oportunidad de trabajar en este estudio, porque la verdad es que ha sido un placer para nosotros abordar una cuestión que es estratégica, yo creo, en un momento además muy importante para Aragón. Yo creo que el título del estudio del informe además es muy apropiado porque recoge dos cuestiones que resumen muy bien las conclusiones, ¿no? Por un lado, el concepto de oportunidad estratégica para Aragón y el segundo, punto de inflexión. ¿Por qué oportunidad estratégica? Porque hasta ahora Aragón ha sido conocido y todos los aragoneses somos conscientes de que tenemos la suerte de contar con unos recursos renovables muy importantes que nos han dado lugar, ¿no?, a un incremento muy importante de lo que es la producción renovable en Aragón, y eso es importante, ¿no? Pero gran parte de esa energía hasta ahora ha tenido destino, ¿no?, la exportación a otros territorios. Ahora también Aragón tiene la oportunidad de atraer industria, justamente, ¿no?, con esa oferta que hemos sido capaces de poner en el mercado, ¿no?, de atraer industria, ¿no?, y generar impacto socioeconómico sin menospreciar el que ya genera las industrias renovables, pero lógicamente cuando hablamos de atraer industria, hablamos de desarrollo urbanístico, hablamos de industrias de datos, pues estamos hablando de un efecto multiplicador mucho más grande. Y además el momento de punto de inflexión es que además está pasando ahora, ¿no? Yo creo que es un aspecto también muy importante. Este es el primer año en el que Aragón la demanda empieza a crecer en términos ya relevantes. Estamos creciendo en torno al 2025 en torno al 8%, eso es 2-3 veces probablemente lo que es la media nacional, y eso ya te está empezando a proyectar la curva exponencial que va a seguir la demanda en Aragón si somos capaces de hacer las cosas bien, ¿no?, y somos capaces de capturar esa oportunidad. Apuntas, si hacemos las cosas bien, y apuntas el tener energía. En el informe decís pues que la ventaja competitiva de Aragón no está tanto en tener energía, sino en poder entregarla donde se localiza la inversión. El tenerla y entregarla parece en términos muy cercanos, pero llevado al mundo energético no es tan fácil como parece. ¿O sí? ¿Nos puedes explicar cómo funciona muy someramente para entender la diferencia entre, bueno, la tienes, la usas? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Todos como usuarios estamos acostumbrados a dar al interruptor y que de repente la luz se enciende, ¿no? Efectivamente, debajo de eso hay una complejidad a nivel técnico y a nivel de estructura de mercado importante, ¿no? Primero, porque hay que distinguir que hay tres actividades fundamentales, ¿no?, que son la parte de generación, los que producen la energía, la parte de las redes, que son las que son capaces de llevar la energía desde donde se produce hasta donde se consume, y luego hay una actividad de comercialización, que es la que tiene la relación con el cliente, con nosotros, y que se encarga de comprar y vender la energía, ¿no? Pero las redes es una actividad regulada, ¿no? Las autopistas de la energía es una actividad regulada y es fundamental, porque si la energía se produce pero no se lleva al consumo, pues no es útil, ¿no? Además, la energía es un conjunto de servicios, porque no solo vale tener energía, sino tiene energía cuando la necesitas, y además de forma continua, ¿no?,
y de calidad suficiente, ¿no? Con lo cual aparece otra complejidad adicional, que es cómo somos capaces de asegurar que la electricidad está disponible en cada momento, ¿no? Y con una calidad, ¿no? Calidad, y gente, ¿qué es calidad? Los 220 voltios, los 50 hercios, ¿no? Cuando hemos puesto algún aparato en otro país que los hercios eran distintos, de repente no funcionan las cosas. Cuando ha habido sobretensiones, de repente se nos ha quemado algún aparato. Es decir, tenemos que ser capaces de garantizar la estabilidad también de la red, ¿no? Y eso es una estructura de mercado compleja, ¿no? En la que efectivamente te das cuenta de que, oye, la generación de energía es un aspecto fundamental. Si no hay energía en la generación, no tenemos nada de lo demás, pero no es suficiente. Es condición necesaria, pero no es suficiente. Ahora tenemos que ser capaces de garantizar que esa energía llega en buenas condiciones, ¿no?, al consumidor final. Y ahí las redes y la conexión a la infraestructura es un aspecto ahora mismo crítico. Es, si me apuras ahora mismo, seguramente el recurso escaso. Hoy no hay una escasez de producción de energía. Y, por otro lado, hay un apetito enorme, ¿no?, por consumir energía. Lo que hay un recurso escaso ahora mismo es en el acceso a la red. Ahí está el tema, ¿no? Cuando decimos Aragón es una potencia, nunca mejor dicho, en generar potencia. Sí. Pero el cuello de botella lo tenemos precisamente en hacerla accesible, en la disponibilidad de la red. Estaríamos hablando de esto. El punto de partida de Aragón también en eso a día de hoy es muy bueno. Es decir, Aragón, ¿por qué Aragón está siendo ahora el foco de atracción de mucha industria, ¿no? Y sobre todo industria que busca electricidad y renovable. También es importante que el tipo de industrias que se quieren venir a Aragón ya vienen con una mentalidad de que tienen que tener una componente de sostenibilidad importante, ¿no? Primero porque tenemos generación renovable, ya lo hemos dicho, muy competitiva. Además, relativamente cerca de lo que han sido tradicionalmente los puntos de consumo, que eso es importante también. Cualquiera que viva en Zaragoza sabe que en cuanto coges el coche y te vas hacia una dirección u otra, rápidamente te vas a encontrar grandes cantidades de renovables porque tenemos el recurso muy cercano, el sol, el viento. Pero es que además digamos, tenemos otras condiciones que también ayudan, o no diría que ayudan, incluso que son tan importantes como las otras, ¿no? Que es, Aragón está en una situación estratégicamente geolocalizada, ¿no?, respecto a lo que son el resto de las grandes polos industriales, como Cataluña, como País Vasco, como Madrid también. Tenemos unas condiciones de comunicación también envidiables, tenemos un acceso a universidades y talentos, es decir, damos unas condiciones muy importantes, además de esa capacidad del acceso a las renovables y una infraestructura de partida muy buena también. Lógicamente, lo que hay que seguir es evolucionándola para ser capaces de poder acompañar los crecimientos que tenemos previstos. Pero digamos que el punto de partida no es que tengamos una infraestructura muy deficitaria, ¿no?, o obsoleta. No. Digamos, hemos tenido la suerte de beneficiarnos hasta ahora de tener una buena infraestructura, pero lógicamente estamos hablando de que si somos capaces de atraer, o mejor dicho, de darle una solución a toda la demanda que se quiere conectar en Aragón, estamos hablando de multiplicar la demanda de Aragón por 4 en los próximos 5 años. Es decir, cuando el crecimiento de este año ha sido un 8% y ya decimos que estamos creciendo mucho más que el resto de España. Entonces, el reto es importante. Pero ahí, por ejemplo, en el informe decís el 87% de la capacidad otorgada en la red de transporte aragonesa está sin poner en servicio. Sí. Y solo ese 12,7 funciona realmente. Podríamos decir que es como que tienes mesas reservadas en un restaurante, pero que el local está cerrado, por decirlo de una manera. ¿A qué se debe esta brecha? ¿Por qué tenemos ese local cerrado y tenemos esas reservas, ¿no? Ahí, otorgadas, concedidas? Sí, ahí se juntan, digamos, dos aspectos que son difíciles de diferenciar a día de hoy. Porque hay una realidad, que es la red está congestionada. ¿Eso qué significa? Que cuando yo quiero pedir más acceso, hoy no son capaces de otorgármelo, porque en principio con todo lo que se ha otorgado ya, es más que la capacidad disponible de la red, ¿vale? Con lo cual ahí sufre un debate que es, necesito ampliar la capacidad de la red y por lo tanto invertir más para tener más capacidad física, más ancho de banda que otorgar, pero claro, por otro lado, lo que ocurre es que la que he otorgado no se está poniendo en servicio, ¿no? Con lo cual tienes una duda de, oye, igual es que estoy invirtiendo de más porque lo que ya he otorgado igual no se va a realizar, ¿no? Y la realidad es que son las dos cosas, es decir, tendremos una confluencia de los dos aspectos. Seguro que tenemos accesos que se han otorgado que quizás son proyectos que no están suficientemente maduros, ¿no?, y que por lo tanto tardarán mucho en ponerse en marcha, pero hoy no somos capaces de diferenciarlos, hoy, ¿vale? Y por otro lado tendremos puntos en los que realmente los proyectos, hoy incluso los nuevos proyectos no tienen capacidad suficiente y es necesario invertir y además hacerlo en el corto plazo. Y luego además hay un efecto que es que cuando tú analizas ese modelo de congestión tendemos a hacerlo haciendo una foto, ¿no?, como si fuera una foto de radar, ¿no? Y decimos, en este momento hay más demanda que oferta.
Pero el problema es que muchas veces la oferta que se está ofreciendo y la demanda que se está solicitando no coinciden en el mismo tiempo. Yo puedo ser un promotor que está pidiendo una potencia, pero no tengo pensado ponerla en marcha hasta dentro de 5 años, y yo te estoy otorgando una capacidad en base a unas instalaciones que están aprobadas, pero que no he sido capaz de poner en marcha en 5 años, y por lo tanto la capacidad tampoco está efectiva. Con lo cual hay un elemento adicional que complica más la solución, que es que hay un mismatch, ¿no? Una diferencia entre los timings, ¿no? Es decir, timings que desafortunadamente son muy largos, además, en los dos sentidos, ¿no? En esa demanda que solicitó la potencia y años después nadie ha hecho nada todavía, probablemente porque o bien son proyectos que les está costando su propia tramitación, o bien porque simplemente son proyectos, entre comillas, especulativos, ¿no? Alguien cogió esa posición a expensas de que llegara otro con más prisas que tú y tengas la capacidad de revendérsela, ¿no? Pero también desde el punto de vista de cómo vamos ampliando la capacidad de la red, tampoco estamos siendo suficientemente rápidos, ¿no? Y en ese embrollo, permiten las expresiones, donde estamos ahora mismo, ¿no? El punto del tiempo me parece absolutamente relevante, porque nos centramos mucho en cantidades, Correcto. otorgamientos, pero apuntas la parte de sincronizar tiempos, Sí. y ya no solo con proyectos maduros, sino tiene que ver también con la velocidad de sectores. Estamos hablando de Correcto. velocidad. Mucha de esta demanda viene por sector tecnológico, que lleva una velocidad. Correcto. El sector energético lleva otra velocidad. Absolutamente. Estamos hablando de que tenemos un desfase, un mismatch, como has dicho, entre lo solicitado, lo que nos otorgan la construcción de la red. ¿Es realista en tiempos poder sincronizar todos estos engranajes? Nunca será perfecto, pero creo que hay ámbito de mejora. Fíjate, por ejemplo, pues desde el lado de la demanda, ¿no? Ahí ya empieza a haber avances. Hasta ahora, la capacidad se otorgaba en función del primero que llegaba. El first come, first serve, ¿no? Es la terminología inglesa que le dan, que es, oiga, yo voy asignando, en función van llegando, hasta que se completa. Ya empezó a visualizarse que ese modelo igual no era el apropiado, ¿no? Porque a lo mejor el primero que llegó no es el que tenía la intención de hacer el proyecto antes, y establecieron un segundo modelo que es, mira, cuando lleguen varios que superen ya la capacidad existente, vamos a paralizar eso y hacemos un concurso. Y ahí meteremos otro tipo de factores de discriminación. Ahora se ha visto que esos concursos vuelven a ser un cuello de botella, porque al final vuelves a caer en burocracia, pero ¿quién hace el concurso? ¿Con qué reglas? Conclusión, no se ha hecho prácticamente ningún concurso. Vamos al tercer modelo, que es el que está pidiendo Europa y que ya se ha incorporado en el Real Decreto Ley de medidas, el ómnibus de medidas de Irán, y que dice, mira, vamos a priorizar algunos, es decir, el que venga solicitando un suministro para un hospital, para la defensa, para un desarrollo urbanístico, para un proyecto estratégico, todos estos vamos a darles prioridad. Y el resto les vamos a darle la prioridad en función del madurez. Ya no es el first come, first serve, sino es el first ready, el primero que esté disponible, se lo damos. Y el otro no pasa nada, no lo vamos a expulsar. Es decir, si tú estabas primero, pero el segundo está más maduro que tú, pasa por delante de ti. Es como cuando estás en la caja del supermercado, ¿no? Y de repente te has dado cuenta que te falta algo y le dices a la señora, pase usted primero, que me falta que ha ido mi mujer o mi marido a buscar los huevos, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Oiga, usted, no pasa nada. Pasa al otro delante tuyo y no pasa nada. De tal forma que aseguramos que la capacidad disponible en cada momento se otorga a lo que es más prioritario o está más maduro. Y luego, por otro lado, lo que hay que resolver es, cuando estamos ampliando la capacidad para ir acompasándolo con la demanda, tenemos que reducir esa incertidumbre. Porque si yo estoy otorgando capacidad en base a instalaciones que se han aprobado, pero luego tardo un proceso indefinido, que pueden ser varios años, en ponerla en servicio, claro, la demanda no sabe qué le estás dando. No, usted va primero, no se preocupe, tiene estos megavatios. ¿Y cuándo? Pues mira, es que ahora tengo que pasar por la planificación. No, es que mira, ahora ya está aprobada la planificación, pero tengo que empezar la tramitación. ¿Y cuánto va a tratar la tramitación? Pues mire, no sé si van a ser 3 años o 5 años. Entonces me estás dando una capacidad que sí, me acabas de decir que la tengo, pero no sabes si la tengo dentro de 3 o dentro de 5 años, ¿no? Eso claramente tiene que ser, y eso tiene que ver con la tramitación administrativa y ambiental de las instalaciones. Estamos hablando en muchos casos de posiciones en instalaciones existentes, ampliar capacidad en instalaciones existentes, en lo que a todas luces la tramitación tendría que ser mucho más ágil. Pues dándole la vuelta al dicho, me alegro que hagas esa respuesta, porque la siguiente pregunta tenía que ver con el Real Decreto, ¿no? Que viene un poco bueno, viene a tratar varios temas, ¿no? El sector energético. Has dicho uno, este es otorgar en base a la madurez de proyecto. Así como resumen,
¿qué más elementos lleva este Real Decreto? ¿Qué tal ha sido acogido dentro de lo que es el sector energético o resto de industrias electrointensivas las medidas? ¿Cuáles serían un poco el resumen de este Bueno, Real a ver, Decreto? la verdad es que es un decreto muy amplio, ¿no? Es decir, yo creo que intenta recoger muchas cuestiones que de alguna forma eran pain points, ¿no? Que estaban, digamos, arrastrándose desde el sector desde hace mucho tiempo y que yo creo que con la excusa, pero en el sentido positivo, ¿no? Gracias a que la situación que está viviendo Ucrania, ¿no? Pues de repente hemos tenido la capacidad de incorporarlos, ¿no? Sabes que hay medidas que tienen que ver más con la parte más administrativa y hay medidas que tienen que ver más con la parte, digamos, más fiscal, ¿no? La parte fiscal es interesante también, porque al final, antes de que ocurriera toda la situación que estamos viviendo ahora de nuevo con la guerra de Irán, ya había de alguna forma una preocupación muy importante en Europa para buscar que la energía y en particular la electricidad fuera cada vez más competitiva, ¿no? Y había ciertos mandatos desde Europa para que trabajáramos en torno a cuestiones como puede ser la fiscalidad energética, ¿no? O las ayudas a la industria electrointensiva. Bueno, pues todo esto al final ahora, ¿no? Que vivimos en un contexto complejo de precios de energía, pero que fíjate que realmente quizás en electricidad no tanto, afortunadamente por la contribución de las renovables que estamos teniendo estos meses, pero se ha aprovechado para introducir medidas fiscales que en cualquier momento hubieran sido necesarias, ¿no? Como la suspensión del impuesto a la generación del 7% o, por ejemplo, las ayudas, ¿no? a los electrointensivos, ¿no? Las reducciones en cargos y peajes o las contribuciones por compensación por CO2, ¿no? Y luego medidas administrativas, ¿no? Que yo creo que quizás la más relevante y la que más ahora mismo ha tenido más acogida, ¿no? Ha sido el tema de que comentábamos antes de la regulación de los accesos y conexión, porque realmente ahora mismo probablemente es la medida en la que no tomar decisiones rápidas nos hubiera costado más. Es decir, al final el problema de los accesos o de las tramitaciones no es nuevo. Desafortunadamente lo llevamos viendo desde hace muchos años, sobre todo desde el lado de la generación. Pero es verdad que había una percepción de que un parque eólico, un parque solar que tardara 4 años en tramitarse, pues bueno, pues como al final tengo muchos proyectos, pues uno u otro estará llegando en cada momento, ¿no? Incluso tener muchos proyectos, si me apuras, poniéndose en marcha a la vez, tampoco hubiera sido beneficioso, con lo cual incluso ha beneficiado el hecho de que la introducción de las renovables haya sido relativamente progresiva. Cuando estamos hablando de traer demanda, el tiempo de respuesta tiene que ser rápido, porque ese proyecto, si no tiene visibilidad y capacidad de conectarse en el corto plazo en España, se va a otro lado. O sea, tú no le puedes pedir a un industrial, ¿no? Que condicione su plan de negocio a que la red esté disponible en un horizonte de años que ni siquiera es capaz de tener un compromiso sobre ello. Perfecto. Avanzo sobre un tema que en Aragón está en plena ebullición, son los centros de datos. Nunca antes la energía y la tecnología se habían unido antes tanto. Y por ir un poco al grano, sobre centros de datos, dos preguntas que quizás son las que, muy terrenales quizás, pero las que más se puede hacer el aragonés, ¿no? Y es, ¿los centros de datos van a quitar energía a otras industrias? ¿Los centros de datos van a subir el precio de la factura del aragonés? Perdona si las dos No, me un parecen tirón, preguntas pero si las muy podemos oportunas. juntar. Fíjate, me gustaría responder casi, te diría, intentando resolver falsos mitos, ¿vale? El primer falso mito diría, los data centers, fíjate, voy a decir cosas que pueden ser un poco, no son necesarios. Vamos a ver, los data centers son una infraestructura crítica fundamental, entre otras cosas, porque seguramente si no hubiera data centers no van a poder ver este vídeo, entre otras cosas, o no pueden ver la televisión o no pueden utilizar el móvil. Segundo, los data centers no pueden estar en cualquier sitio. Es decir, si nosotros queremos seguir avanzando, si nosotros queremos seguir teniendo, por ejemplo, una operación en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, que lo está haciendo un doctor en remoto desde Barcelona, desde Nueva York, ¿no? Os podéis imaginar estos que están haciendo operaciones. Será porque estamos utilizando tecnología de data centers que están muy cercano con una latencia muy baja, o estamos viendo vídeos de streaming, o nuestro hijo está jugando en online a través de la consola. Es decir, los data centers tienen que estar relativamente cerca de la demanda. Segundo falso mito, ¿no? Es decir, el data center es una industria que tiene que competir a nivel de generación de empleo con una fábrica de coches. No, es como si quisiéramos hacer competir a un aeropuerto, ¿no? Con una fábrica de coches. Estamos hablando principalmente de una industria, una infraestructura. Es decir, una infraestructura que, por cierto, también genera empleo, pero creo que sería tan erróneo, ¿no? Comparar, no sé, necesitamos hospitales o necesitamos aeropuertos, ¿no? Simplemente por la cuestión de cuánto empleo genera, ¿no? Es decir, no, es una infraestructura crítica. Tercero, para Aragón esto es una oportunidad. Es decir, si nosotros nos comparamos dónde están creciendo los data centers y dónde están siguiendo creciendo, estamos hablando de compararnos con Madrid, Barcelona, Lisboa, Frankfurt, París,
Londres, Frankfurt, es decir, Ámsterdam, estamos hablando de competir en la Champions League. O sea, es decir, a mí me preocuparía, ¿no?, si alguien me dijera, no, es que si no se van a Aragón, se están yendo ¿y por qué? No, es que estamos hablando de que los que están intentando competir con nosotros son las grandes capitales europeas, lógicamente porque es donde está toda la demanda, ¿vale? Con lo cual, tenemos una oportunidad, si se cumplen las previsiones, de que Aragón se posicione como el líder en el desarrollo de data centers comparado con con esas localizaciones. Con lo cual, es que parece que nos están trayendo aquí vertederos o una cosa así. Estamos hablando de cosas que estamos compitiendo con las principales capitales europeas. Y luego, el tercer aspecto, dices, oye, pero consumen energía y nos van a subir el precio. Vamos a ver, ahora mismo lo que tenemos es un problema de demanda. Es paradójico, pero es así. Es decir, el principal obstáculo ahora mismo para seguir avanzando en el desarrollo del sistema eléctrico es que tenemos falta de demanda. Esto es como pensar que tener precios ceros, que probablemente hoy hasta ahora tendremos algún precio cero, no lo he mirado la verdad, pero seguramente hoy sí, es positivo. ¡Ay, qué bien! No, no es positivo, es imposible. Está claro que no puede funcionar un sistema, ¿no?, en el que tenemos precios cero. ¿Y por qué tenemos precios ceros? Porque seguimos teniendo muchos momentos en el año en el que hay más generación de demanda, con lo cual necesitamos demanda. Es decir, la demanda nos ayuda a estabilizar el sistema, nos ayuda a tener unos precios razonables que sigan incentivando la inversión, ¿vale? Por lo tanto, puede tener un efecto de subida de precios donde los precios hoy no tienen ningún sentido, ¿vale? Pero, lógicamente, cuando veamos que la demanda crece, vamos a seguir incentivando la generación, con lo cual el mercado se va a ir estabilizando. O sea, es decir, la atracción de demanda no nos va a llevar a escenarios de incrementos de precios sostenidos en el tiempo, ¿no? Es decir, al revés, lo que vamos haciendo es que el sistema en su conjunto avance. Y luego tiene un desplazamiento en términos de energía. Creo que no, al revés. De hecho, los grandes consumidores de electricidad de estos proyectos estratégicos lo que están sirviendo es de efecto tractor, ¿no?, de estas grandes infraestructuras que tienen que dar cabida también a estos consumidores más pequeños pero que siguen siendo muy importantes. De hecho, el Real Decreto Ley lo que está diciendo además es que incluso van primero. Pero claro, cuando estamos hablando de que en Aragón, en la planificación del transporte, se pueden estar planteando ampliaciones de potencia del orden de 12.000, 13.000 megavatios de potencia, que puede estar prevista en esa planificación conjuntamente con lo que ya hay disponible, y estamos hablando de que la demanda que está asociada a la industria actual, a los desarrollos urbanísticos, probablemente apenas llegan a los 1.000. Es decir, lo que estamos diciendo es que hay una planificación que potencialmente nos puede habilitar 12.000, 13.000 megavatios, ¿vale?, en lo que efectivamente hay proyectos, algunos de ellos que pueden llegar a tener 400, 500 megavatios, pero que claramente tienen que servir para encajar, y de hecho ahora con prioridad, el resto del crecimiento, que sin duda en términos absolutos no es tan importante, pero el impacto lógicamente socioeconómico es igual o mayor, ¿no? Con lo cual no hay una canibalización, al revés, lo que hay es un efecto tractor. Es decir, al final, cuando tú tienes en Aragón grandes empresas logísticas que utilizan el aeropuerto y utilizan las carreteras, lo que están haciendo es potenciar la infraestructura en general de conectividad de Aragón. Y eso nos beneficia al resto de los usuarios. Pues esto es exactamente lo mismo. Óscar, muchísimas gracias. Seguiríamos horas porque además lo transmites francamente bien, lo cual es muy de agradecer. Nos quedamos casi con el título, volvemos al principio. Oportunidad, sector energético, oportunidad para Aragón, y es el momento. Tal cual, yo creo que hay que verlo con mucho optimismo, es decir, yo creo que estamos en un momento histórico, vamos a ir viendo los resultados además en el corto plazo. La ambición tiene que ser máxima, es claramente un cambio en las reglas de juego para Aragón, pero evidentemente no tenemos que ser conscientes de que hay que seguir resolviendo cuellos de botella en los que tiene que haber una implicación de todos, desde los consumidores hasta los operadores, ¿no?, del sector y, por supuesto, la administración. Pues lo dicho, muchas gracias por este trabajo, muchas gracias por este rato muy interesante, y a la audiencia agradecer también el escucharnos y recordar que están este y otros informes de la Fundación descargables en nuestra página web de Fundación basileoparaíso.com, www.basileoparaíso.com, y que también les animamos a seguirnos tanto en LinkedIn como en Instagram como en YouTube. Muchas gracias. Muchas gracias.